Hola, bueno, yo de nuevo, seguimos, en verdad yo hice la pausa y estoy continuando ya, así que seguimos con, con flexibilidad. Simplemente hago la pausa para que el video el anterior quedó más largo de lo que había pensado y para que no siga quedando más largo. Espero que este sea el segundo y último video de flexibilidad para no extendernos más, no tenemos demasiado tiempo, tenemos que arrancar con la unidad 4. Así que bueno, y espero no extenderme demasiado. Entonces seguimos con el video o sea, con el segundo video de flexibilidad. En el video anterior son esos 3 puntos los que vimos. Vimos la flexibilidad en el contexto de las capacidades motoras. Luego mencionamos en el concepto de flexibilidad la importancia de la flexibilidad y los factores limitantes de la flexibilidad. Y después en el último estuvimos hablando un poquito de las distinciones terminológicas entre lo que era estiramiento, lo que era movilidad articular y bueno, elongación versus flexibilización y bueno, esos términos. Y después mencionamos al final donde se daban las adaptaciones más importantes a nivel de la flexibilidad que eran en el tejido conjuntivo o conectivo, que es lo mismo, ¿no? Y ahora vamos a pasar a hablar brevemente de lo que son las bases neurofisiológicas de la flexibilidad y luego, bueno, muy vinculado, ¿no?, al tema de los reflejos medulares y técnicas de trabajo de flexibilidad. Bien, entonces, todo esto lo vamos a pensar, voy a decir estos comentarios ahora en forma general, pero estamos pensando, obviamente estamos hablando de flexibilidad. Entonces, cuando hablamos de estímulos y de receptores y respuestas reflejas, vamos a estar hablando de estiramiento, o sea, estímulos de estiramiento, respuestas al estiramiento, o sea, siempre estamos hablando del estiramiento, ¿no? Entonces, en cuanto a esto de receptores y respuestas reflejas, es decir, que los receptores, de manera general, los receptores, al ser excitados, no solamente mantienen informado el cerebro sobre los cambios producidos en el ambiente, ya sea el ambiente externo o el ambiente interno, sino que también algunos receptores desencadenan respuestas reflejas. No todos, pero algunos desencadenan respuestas reflejas como concepto. En cuanto a la intensidad y duración del estímulo versus el potencial de excitación del receptor versus el umbral de disparo del reflejo, aquí decir que a pesar que el potencial del receptor es proporcional a la intensidad del estímulo, a mayor estímulo, mayor potencial de activación, cuando un estímulo se mantiene constante, el potencial del receptor comienza a disminuir gradualmente con el paso del tiempo, pudiendo llegar en ciertas ocasiones a descender por debajo del umbral de disparo del reflejo. Entonces, en el caso estoy pensando en el estiramiento. Estiro, hay cierto estímulo, hay cierto potencial, en la manera que yo me quede manteniendo el estiramiento, el potencial en ciertos receptores comienza a disminuir y eventualmente podría llegar a pasar por debajo del umbral requerido, o sea, no llega al umbral requerido para el disparo del reflejo. Si estoy hablando de un disparo de reflejo de contracción, habría menor estímulo de contracción. Entonces, esto es lo que lo vamos a ir teniendo en mente, que es lo que vamos a intentar hacer con algunas determinadas técnicas. Y luego, otro concepto general también es la adaptación es diferente según el tipo de receptor. En este caso, los receptores fásicos son receptores que se adaptan muy rápidamente, por lo que el estímulo baja o deja de ser eficaz en muy poco tiempo y la sensación disminuye o desaparece. Entonces, si hay, en este caso, hay un estiramiento, estoy estirando, en el momento que estoy estirando, el reflejo está disparando. Acá vamos a hablar del reflejo miotáctico. Pero en el momento que eventualmente estiro, me quedo y sigo estirando, si estoy pensando en un receptor fásico, en el momento que deja de cambiar el estiramiento, se adapta y deja de disparar. Eso sería un poco la idea.
En cambio, los receptores tónicos se adaptan muy lentamente y continúan respondiendo en forma casi constante al estímulo. Entonces, por más que en este caso estire y me quedo estirando, bueno, si es un receptor tónico va a seguir disparando, digamos, no como el receptor fásico que deja de disparar porque se adapta muy rápidamente. Entonces, en el caso de los receptores tónicos, emiten señales o siguen informando mientras el estímulo dure. Y así, o sea, mantiene el cerebro permanente informado sobre lo que está sucediendo, en este caso en el medio externo, interno, en este caso en el estiramiento. Esa sería un poco la idea, que ahora lo vamos a ver cuando hablemos del reflejo miotáctico, que el receptor es el uso neuromuscular, ya ahora. Entonces, bueno, el reflejo miotáctico o reflejo miotáctico de tracción. Voy hacia adelante y luego digo algunas cositas más para mostrar. El reflejo miotáctico es el típico, que si recuerdan a todos los niños se los controla. Es ese cuando hago percusión con el martillito en el tendón rotuliano. Lo que estoy haciendo con el martillito en el tendón, cuando pego en el tendón rotuliano, es que el cuádriceps, imagínense, el martillito lo que hace de alguna forma es hundir, ¿no? Hundir, llevo el tendón rotuliano un poco hacia adentro, entonces el cuádriceps se estira. Como respuesta, el cuádriceps se contrae, de ahí la patada. Entonces eso sería el reflejo. Cuando estimulo el receptor, que ahora tengo creo que otra diapositiva lo muestra un poquito mejor, que es este que está acá, que es el uso neuromuscular. Quizás decir antes, el reflejo miotáctico, el receptor del reflejo miotáctico es el uso neuromuscular, que está contenido en las fibras intrafusales. Intrafusales porque contiene el uso neuromuscular. Las demás fibras, que son las fibras, digamos, normales, son extrafusales, porque no contienen uso neuromuscular. Medio cómico quizás. Bueno, las intrafusales porque contienen uso neuromuscular, las extrafusales son, digamos, las comunes, las normales, no contienen el uso neuromuscular. O sea, el receptor del reflejo miotáctico o miotáctico de tracción es el uso neuromuscular. Lo que detectan este receptor, lo que sensan, es la longitud del músculo. ¿Ok? Es lo que sensan, lo que informan es sobre la longitud del músculo. Pero a la vez, no solamente de la longitud, sino los cambios de longitud. O sea, la longitud general, digamos, total, por decirlo de alguna manera, sino también los cambios de longitud, los cambios y la velocidad del cambio de esa longitud. Ese es lo que sensa este receptor, que ahora vamos a vincularlos al tipo de fibras dentro que componen ese uso neuromuscular. Entonces, pero reitero, el receptor es el uso neuromuscular, lo que sensan es la longitud y los cambios en esa longitud del músculo. Y la respuesta es la contracción. Cuando estimula el uso neuromuscular, la reacción es la contracción. Entonces, en este caso, si ven el dibujito, después de repente lo miran, bien, es cuando percuto, o sea, golpeo el tendón rotuliano, se estira el cuádriceps y luego un reflejo monosináptico con una sinapsis, esto sería la médula, ¿no? En lo que sería en la columna vertebral. La médula, una única sinapsis, y aquí está la inervación, lo que serían las motoneuronas alfa, las comunes, que inervan las fibras extrafusales y el músculo se contrae. Al mismo tiempo, o sea, una única sinapsis, hay una sinapsis aquí a motoneuronas inhibidoras y lo que hace es inhibir el músculo antagonista. O sea, se estimula el cuádriceps y se inhibe en este caso los posteriores. Entonces, eso es lo que hace el reflejo. Acá está esa diapositiva que les decía recién. Estaría esquematizando las fibras extrafusales que están acá, son las comunes,
Luego las fibras intrafusales son las fibras que contienen el uso neuromuscular. Estas fibras tienen otra inervación eferente, gamma. Las otras sería la motoneurona alfa, la común, la que inerva las fibras comunes extrafusales. Esta tiene una inervación eferente, gamma, que estas son las que están vinculadas, o sea, las que dan el tono muscular. Y bien, y después, bueno, están las fibras, y esto es lo que quería ahora. Voy a pasar una más y mencionar algo más de esto, no mucho, pero algo más sí. Que este reflejo miotáctico de tracción se puede distinguir un reflejo, digamos, reflejo miotáctico de tracción dinámica y reflejo miotáctico de tracción estática, que está vinculada a estos receptores fásicos y tónicos que les mencionaba. O sea, el uso neuromuscular está compuesta por distintas fibras. Unas son las fibras denominadas fibras de bolsa nuclear dinámica, porque está vinculado al reflejo miotáctico de tracción dinámica, que son un receptor fásico y contienen bolsa nuclear porque contienen varios núcleos agrupadas en la parte central, por eso a modo de bolsita. Entonces, este receptor, o sea, vinculado a las fibras de bolsa nuclear dinámica, es un receptor fásico que va a tener implicaciones ahora a lo que voy a comentar a seguir. Por otro lado, lo que estaría vinculado al reflejo miotáctico de tracción estática son fibras de bolsa nuclear estática y fibras de cadena nuclear, de cadena porque los núcleos están no agrupados en la parte central, sino alineados, digamos. Entonces, por eso, fibras de cadena nuclear, que es un receptor tónico. Eso, los núcleos están en fila. Y bueno, cada uno de estas fibras tienen una inervación aferente diferente. Y es por eso que son diferentes. Si fueran la misma inervación aferente y eferente, no habría diferencias en ellos, ¿no? Ahí, bueno, no entrar en detalle, pero las fibras de bolsa nuclear dinámica son inervadas por las fibras tipo 1A o terminal primario o terminal anuloespinal, que también denominado. Las fibras de cadena nuclear y de bolsa nuclear estáticas están inervadas por otro tipo de fibras 2, denominadas fibras 2, o terminal secundario o terminal en ramillete por la forma que las fibras pasan a inervar. Pero lo importante ahí es que el receptor, eso de los receptor fásico y receptor tónico. Digamos, esto capaz que en los vivos intentamos mostrar un poquito más, quizás con el video activado. Pero traten de acompañar con la imagen mental. Imagínense en el momento que yo estoy llevando, digamos, estoy tirando el movimiento de los brazos hacia atrás, en plano horizontal, y estoy llevando para estirar pectorales, ¿no? Y lo estoy haciendo tipo en cámara lenta para tratar de imaginar, pero el movimiento no sería en cámara lenta. Primero, un pasito atrás. Si yo hago tiro los brazos hacia atrás como para estirar pectorales en forma rápida, ¿qué hace el reflejo? Contrae. O sea, estoy estirando el pectoral hacia atrás y lo llevo bien rápido. Estoy haciéndolo yo, no me están viendo, pero el reflejo me contrae. O sea, el reflejo miotáctico contrae el músculo que está siendo estirado. A mayor velocidad, mayor potencia en el movimiento, mayor disparo. Durante el momento que estoy llevando el brazo hacia atrás, ahora lo estoy haciendo tipo en cámara lenta, pero la idea sería rápido. Durante el momento que estoy llevando el brazo hacia atrás y hay cambio en la longitud, están disparando los dos, o sea, el reflejo miotáctico de tracción dinámica y estática, pero el dinámica ahí es el que está disparando de manera fuerte. En cambio, entonces, mientras estoy llevando el brazo hacia atrás, hay cambios en la longitud y en la velocidad eventualmente del movimiento, y el reflejo miotáctico de tracción dinámica está descargando, dispara y está intentando contraer el músculo. Pero en el momento que yo llevo el brazo, y ahora sí lo estoy haciendo en cámara lenta, y dejo el brazo hacia atrás, ahora lo estoy dejando hacia atrás, en el momento que deja haber cambio en la longitud, ese receptor fásico se adapta y no dispara más.
pero el que sigue descargando es el reflejo miotáctico de tracción estática. Ese sigue informando de la longitud, digamos, total del músculo. Ah, el músculo está estirado y sigue descargando. Entonces, repito, llevo el brazo hacia atrás, lo estoy haciendo tipo en cámara lenta, pero la idea sería rápido el movimiento. En el momento que estoy llevando hacia atrás, disparan los dos, pero fundamentalmente el reflejo miotáctico de tracción dinámica que me está intentando hacer contraer el músculo. Es un reflejo, digamos, de protección. Si yo sigo de largo me lastimo. Entonces, estos reflejos, como los que vamos a ver después, el órgano tendinoso de Golgi, los podemos pensar, bueno, evolutivamente, podemos decir en nuestra filogenia, etcétera, tienen mecanismos de protección. Entonces, mientras estoy llevando el brazo hacia atrás, el reflejo miotáctico de tracción dinámica está descargando y está haciéndome contraer el músculo que está siendo estirado. En el momento que llego al estiramiento y lo dejo, mantengo el estiramiento, el reflejo miotáctico de tracción dinámica no descarga más, receptor fásico se adapta rápidamente y el estática sigue descargando. Pero al mismo tiempo, por lo que habíamos hablado en 2 diapositivas atrás, donde esa adaptación del reflejo, a medida que dejo la posición, el reflejo miotáctico de tracción, en este caso estática, empieza a descargar cada vez menos. Y se va a empezar a activar el otro reflejo que vamos a hablar ahora, que es el del órgano tendinoso de Golgi. Pero en el caso del reflejo miotáctico, es en el momento que mantengo la posición y van pasando los segundos, va descargando cada vez menos. ¿Ok? Entonces el estímulo de contracción va siendo cada vez menos. Y esto eventualmente hasta lo podemos experimentar en una disminución de la sensación. En este caso la sensación de estiramiento, sensación incluso de dolor. Y al mismo tiempo se va activando un segundo reflejo que es contrario, el reflejo de inhibición autógena, que es lo mismo que el reflejo miotáctico inverso, que es lo mismo que el reflejo del órgano tendinoso de Golgi. ¿Por qué? Porque el órgano, así como el receptor del reflejo miotáctico es el uso neuromuscular, el receptor del reflejo de inhibición autógena es el órgano tendinoso de Golgi. Lo que detectaba el reflejo miotáctico, habíamos dicho, es la longitud del músculo y los cambios en esa longitud. Lo que detecta el órgano tendinoso de Golgi es la tensión del músculo. La tensión de la unión músculo-tendinosa. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el receptor. A mayor tensión, mayor disparo. Y ahora vemos qué es lo que hace, cuál es la respuesta. En el reflejo miotáctico de tracción, la respuesta es la contracción del músculo que está siendo estirado. En el caso del reflejo de inhibición autógena, la respuesta es la inhibición. El músculo se inhibe y por lo tanto se relaja. También pensado como un mecanismo de protección. Un poco la idea, obviamente el músculo no piensa, ¿no? Pero si hay mucha tensión, es un poco cuidado. Si sigue tensión me rompo, entonces mejor aflojar, relajar, porque no podemos romper. Entonces, el reflejo reitero, el receptor es el órgano tendinoso de Golgi. Lo que sensa, lo que detecta, es el grado de tensión del músculo, de la unión músculo-tendinosa. Y lo que hace la respuesta es la relajación, la inhibición del músculo. El músculo se relaja. Aquí está simplemente la unión músculo-tendinosa, es donde está este receptor. Estoy mostrando ahí en la fibra nerviosa, fibra colágena, sería la unión músculo-tendinosa que está en esta parte de acá. El receptor de alguna manera está entre las fibras. Entonces, a mayor tensión, ese receptor se estimula más, de alguna manera se aprieta más. Entonces, dispara. Y lo que hace es reducir la tensión del músculo, o sea, lo inhibe. Aquí a diferencia del miotáctico de tracción, que es un reflejo monosináptico, es un reflejo que
bisináptico, dos sinapsis. Y también en parte por eso, pero no es lo único, más que nada es por el tipo de fibras que aferentes, el que lleva las aferencias, la información hacia la médula, por el tipo de fibra, cantidad de mielina, etc. Es un reflejo más lento, y también porque es bisináptico también. Y lo que hace es inhibir, en este caso, a la motoneurona alfa. El músculo se inhibe, se relaja. Y a diferencia del miotáctico, que el de tracción dinámica es simultáneo, dispara enseguida, este reflejo llega a su máxima, digamos, potencial, su máxima inhibición, luego de algunos pocos segundos. No es inmediato, llega a su máximo luego de algunos pocos segundos. Más o menos, simplemente de manera operativa, para manejar alguna referencia, digamos 10 segundos. Entonces, cuando un músculo está recibiendo tensión, y esa tensión puede ser con estiramiento, porque cuando yo estoy estirando el músculo, la unión músculo-tendinosa obviamente recibe tensión, pero también cuando estoy haciendo fuerza. Imagínense haciendo fuerza, especialmente la fuerza isométrica y la fuerza excéntrica. Cuando yo estoy haciendo fuerza y encima estiro. Ahí es donde mayor descarga el reflejo miotático inverso. Porque cuando estoy haciendo fuerza concéntrica, si bien hay tensión, es como que el punto de inserción va hacia el lado de la tensión, acompaña. Entonces, bueno, no hay tanta tensión. En cambio, cuando hay una tensión isométrica o incluso excéntrica, puedo generar mucha mayor tensión y mucho mayor disparo del reflejo. Y el reflejo inhibe. Esta es una de las cosas que no es el único, ¿no? Pero de repente si han probado ustedes o eventualmente hasta viendo competencias de halterofilia o, bueno, si estoy haciendo un press de banca y veo que ya no puedo, estoy al máximo, en un momento de repente, ¡bum!, es como que se me cae la pesa. Bueno, una de los mecanismos es la activación del reflejo miotático inverso. Hay inhibición. Entonces, estaba casi pudiendo, en un momento, ¡buf!, no puedo, porque hay inhibición. Entonces, es una, no es el único, ¿no? Hay mecanismos de fatiga, etc. Envueltos también. Pero bueno, este es lo que hace el reflejo. Entonces, y no voy a extenderme mucho más por el tiempo y vamos a dejarlo un poquito para los vivos, la idea va a ser, cuando yo hago estiramientos con algunas técnicas, es tratar de disminuya la descarga del reflejo miotáctico, que es el que me intenta hacer contraer el músculo que quiero estirar, y estimular la descarga del reflejo del órgano tendinoso de Golgi, que es el que me relaje. Entonces ahí voy a estirar y eventualmente esperar un tiempito. ¿Por qué? Porque estiro y me quedo. Entonces, en el momento que estire y me quede, el reflejo miotáctico de tracción dinámica deja de descargar. El estática sigue descargando porque sigue informando, receptor tónico, pero a medida que pasan unos segundos va descargando cada vez menos. Y al mismo tiempo, el reflejo del órgano tendinoso de Golgi, que es el que me hace inhibir el músculo, me lo relaja, va descargando cada vez más. Cuando llegan unos 10-12 segundos, estoy, digamos, en un tiempo bueno donde el músculo está bastante inhibido. Y eso es lo que me permite estirar. Al estirar, o sea, estoy venciendo esas resistencias reflejas, bueno, voluntarias porque me dejo estirar, pero sobre todo los reflejos, esa contracción que está dada por el tono muscular, en ese momento es como puedo estirar un poco más y puedo impactar más a nivel de tejido conectivo, donde se dan las verdaderas adaptaciones a nivel de la flexibilidad. Entonces, esto es lo que se busca fundamentalmente con el estiramiento y con determinadas técnicas de estiramiento. Quizás, no lo dije, pero es importante enfatizar, todo esto de los reflejos tiene importancia cuando el limitante en el estiramiento es muscular. Porque cuando el limitante es cápsulo ligamentar, digamos, cuando estoy haciendo la flexión, imagínense, de puño, estoy llevando la mano hacia atrás en la muñeca y no va, ahí no me están limitando los músculos, me está limitando la cápsula, los ligamentos y la cápsula. Entonces ahí
no hay reflejo miotáctico, no hay órgano tendinoso de Golgi que importe, sino que el limitante es cápsulo ligamentar. Entonces acá no funciona nada de esto, y bueno, y de hecho las técnicas de estiramientos van a ser estáticas mantenidas, etcétera, y no tienen nada que ver de estos reflejos. Estos reflejos sí tienen lugar cuando el limitante es muscular. Y después simplemente decir que si bien estos dos reflejos, el reflejo miotáctico de tracción y el reflejo de inhibición autógena, son los más importantes para la hora del estiramiento, hay varios otros. El reflejo de inhibición recíproca es inervación recíproca, o sea, eso es de alguna manera cómo estamos hechos, nuestro cuerpo, nuestro organismo está hecho, o sea, hay una inervación y bastante lógico. Si yo voy a estirar, contraer un músculo, el antagonista tiene que dejar que el músculo agonista se contraiga, si no estaría activando los dos a la vez. Entonces nuestra composición del sistema nervioso está con esta inervación recíproca. Cuando un músculo se contrae, el antagonista se inhibe. Eso. En los movimientos monoarticulares, en los biarticulares, puede haber una coactivación. Bueno, pero está. No me extiendo. El reflejo extensor cruzado, o sea, cuando contraigo un músculo, el agonista contralateral, es decir, si contraigo el bíceps derecho, hay un pequeño, es mínimo, pero detectable, si eventualmente con electromiografías, etc. Cuando contraigo un músculo, el agonista contralateral tiene una cierta inhibición. Esto en niños, en bebitos, hay varios de estos reflejos que es muy interesante y muy fácil, o más fácil de estudiarlos. Otro reflejo es reflejo miotáctico o reflejo negativo de estiramiento o miotáctico de estiramiento. Es cuando un músculo se acorta de manera rápida, pero en forma pasiva, sin contracción. O sea, si un ayudante, por ejemplo, me aproxima a los puntos de inserción de un determinado músculo, la persona, el ejecutante, digamos, está no haciendo nada y es el ayudante el que hace eso, el músculo presenta cierta inhibición. Eso es el reflejo miotáctico negativo. Y luego hay reflejos de reacción positiva de apoyo, reflejos plantares, estos que decían los niños, cuando de repente, si es un niño que todavía no camina, lo agarras a UPA y le apoyas los piecitos de a poquito y hay un reflejo, o sea, que estira las piernas. Esos son los reflejos plantares. Esto tiene implicaciones en el tema de la flexibilidad para ver si en algunos movimientos de repente es más interesante hacerlo de pie o de repente sentado o acostado para evitar el contacto de las plantas de pie en el suelo. En ese sentido es que se podrían utilizar. Y luego hay reflejos cervicales, tónicos, tanto simétricos o asimétricos. Esto es si la cabeza la inclino hacia atrás o la inclino hacia adelante. Pasan algunas cosas, por ejemplo, si la inclino hacia atrás, hay aumento del tono de la musculatura extensora de miembros superiores y disminución del tono de la musculatura flexora, aumento del tono de la musculatura extensora de miembros superiores y aumento del tono de la musculatura flexora de miembros inferiores. Sí, ahora lo dije bien, lo tengo que pensar. Y al revés, cuando llevo la cabeza hacia adelante, hay un aumento del tono de la musculatura flexora de miembros superiores y al mismo tiempo un aumento del tono de la musculatura extensora de miembros inferiores. Y bueno, y pasan cosas similares en el aumento y disminución de tono de miembros inferiores o inferiores cuando giro la cabeza hacia un costado o giro la cabeza hacia el otro lado. Simplemente parece medio raro, pero es bastante intuitivo. Cuando imagínense haciendo una extensión de codos en las paralelas, si estoy haciendo extensión, cuando estoy subiendo, es normal que la cabeza la llevemos hacia atrás y las piernas, las rodillas, eventualmente las flexionemos. Tiene ayuda también en la disposición, donde pongo el peso, etcétera, esta implicación. Pero también cuando llevo la cabeza hacia atrás, aumento el tono
de la musculatura extensora del miembro superior es lo que me ayuda un poquito más a poder, ¿no? A poder extender el codo. Y similar, si voy a hacer bombas bíceps o una barra y voy a hacer bombas bíceps, la cabeza normalmente la inclinamos hacia adelante, cosa que tiene lleva un aumento de tono, o sea, tendría un poquito más fuerza, digamos, porque a la contracción voluntaria le aumentaría una contracción refleja, aumentaría el tono de los flexores de codo. Entonces, por ahí que se puede ver. Y bueno, y también pasa cosas similares cuando llevo la cabeza hacia los costados. Esto, en el tema de la flexibilidad, implicaría, bueno, ¿para dónde coloco la cabeza cuando hago el estiramiento? ¿Será que la coloco para abajo, para atrás, para un costado, para el otro costado? Entonces, bueno, esto, utilizando estos reflejos, diría, bueno, en tal posición, la mejor posición de la cabeza sería tal. Sería por ahí la idea. Ahí podríamos ver de movimiento por movimiento para decir, bueno, cuál sería la posición de la cabeza más adecuada, pero bueno, no lo podemos hacer ahora. Bueno, y otros reflejos también que tienen, que se pueden utilizar. Entonces, la idea sería poder, dentro del trabajo de flexibilidad, poner en juego, utilizar los reflejos estos para lograr lo que quiero lograr. Normalmente lo que quiero, o prácticamente solo lo que quiero, es inhibir el músculo que quiero estirar. Entonces puedo hacer uso de todos estos reflejos para tratar de inhibir lo más posible el músculo que quiero estirar. Pero como está ahí puesto en negrito, estos dos primeros, el reflejo miotáctico de tracción y el reflejo de inhibición autógena, son los más importantes. Y ya yendo hacia el final, ya voy 31 minutos y no quiero pasarme de los 40 como el anterior. Dentro de los métodos de entrenamiento de flexibilidad, no vamos a entrar a hablar de los métodos, pero es nombrarlos. Si bien existen varias propuestas de clasificación, es posible distinguir tres grandes métodos de entrenamiento de la flexibilidad. Dinámicos, si hay movimiento, y ahí son lanzamientos, oscilaciones, circunducciones, etc. Obviamente estos métodos desencadenan reflejo miotáctico porque hay movimiento. No son los más recomendados para desarrollar la flexibilidad, porque justamente no logro inhibición del músculo, sino la activación del miotáctico, el reflejo del órgano tendinoso de Golgi no se activa, pero obviamente tienen muchas cosas muy interesantes. En los deportes ni que hablar, estimular y potenciar la coordinación intermuscular, la lubricación e irrigación del cartílago, cápsula articular, sobre todo cuando hago trabajitos de movilidad articular. En las personas, por ejemplo, de tercera edad es fundamental, quizás sea lo más importante para hacer en este tipo de poblaciones. Puede fortalecer la musculatura antagonista, o sea, antagonista del músculo que quiero estirar. Bueno, tiene varias utilidades, pero para el desarrollo de la flexibilidad no son de los más eficientes. Pero, reitero, especialmente en el deporte son fundamentales. Luego los estáticos, que significa alcanzar gradualmente la posición y mantenerla durante algún tiempo. Si el limitante es cápsulo ligamentar o si el limitante es muscular, los tiempos difieren. En general, los cápsula articular son posiciones estáticas mantenidas. Puedo hacer combinaciones y utilizar frío y calor, etc. Varias cosas que pueden ser interesantes. En el caso de muscular, en general, y también por ciertos reflejos, y hay reactivación, lo que se ya habla del efecto rebote del reflejo, que luego de un reflejo, en el caso de Golgi, dejar inhibir, luego de un tiempo pasa a descargar menos, lo que significa disminuye la inhibición, entonces hay como una pequeña vuelta de contracción, digamos, si bien es poquito, entonces puedo, pensando en esas cosas, decir, bueno, ¿qué tiempo mantengo el estiramiento? Quizás no es simplemente mantengo 1 minuto, 2 minutos, sino de repente jugar con ciclos, eventualmente de estiramientos de 15 a 20 segundos,
saco la posición eso, voy a estirar de vuelta 15 a 20 segundos. Entonces hay determinadas dinámicas que se muestran más efectivas que otras. Y bueno, estos métodos estáticos tienen distinta aplicación, en general son buenos, pocos riesgos de lesión, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos hablar un ratito de cada uno. Y luego estarían los métodos de facilitación neuromuscular propioceptiva, que lo coloqué aquí un poco, que son estos métodos destinados a promover o acelerar, de ahí la facilitación, la respuesta neuromuscular, de ahí lo neuromuscular, a través de la estimulación de propioceptores, y de ahí de lo propioceptiva. Entonces, bueno, estos métodos también tienen el denominador común de todos estos métodos, porque, o sea, la idea de métodos, cada método tiene distintas técnicas. O sea, dentro de cada método como un conjunto, una palabra paraguas que engloba varias técnicas, tanto dentro de los dinámicos como de los estáticos, como estos métodos de facilitación neuromuscular propioceptiva, se pueden distinguir varias técnicas. Pero el denominador común de estas técnicas de FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva, es implementar previo al estiramiento asistido estático, o sea, previo a yo estirar y quedarme, mantener la posición, antes de estirar, antes de eso, antes de estirar y mantener, implemento algún tipo de procedimiento que pueden ser contracciones del músculo que voy a estirar, o contracciones del antagonista, o contracciones del agonista contralateral, o distintas combinaciones de cosas con la idea de estimular la inhibición, o sea, inhibir el músculo que quiero estirar. Esa sería la idea. Por ejemplo, puedo contraer el músculo antagonista por unos segundos, aflojo y estiro. Y me quedo otros tantos segundos. O puedo eventualmente contraer el músculo mismo que quiero estirar unos segundos, aflojo y estiro el músculo. ¿Cuántos segundos y qué grado de contracción, máxima o no máxima? Bueno, depende de qué reflejo estoy queriendo disparar. Entonces no va a ser la misma cantidad de segundos cuando contraigo el mismo músculo que quiero estirar o el músculo antagonista al que quiero estirar, porque ahí hay diferencia en la activación, o sea, produce efectos diferentes. Estoy mirando la hora, son 37 minutos, no quiero extenderme más. Estas cosas de repente lo retomamos y mencionamos un poquito más en los vivos. Vamos a tratar de que sea así. Y bien, y no decir mucho más de estas técnicas que, digo, podríamos estar un ratito más describiéndolas, pero quizás simplemente decir en estas que cuando bien utilizadas y bien trabajadas, estas técnicas son las que consiguen mayores ganancias de flexibilidad. Tiene algunas limitantes y algunas contras. En general requiere asistencia, por ejemplo. Pueden ser dispositivos o mismo la gravedad. Puedo hacerlo yo, no en todos los movimientos, pero en algunos no requiero asistencia. Pero en general es más efectivo cuando hay un asistente, un compañero que me ayude. Eso significa también mayor tiempo. Yo qué sé, si estamos trabajando en pares, el ayudante se enfría. Bueno, hay varias cosas. Y si está mal ejecutado, o si el ayudante no me ayuda bien, puede haber riesgos de lesión también, ¿no? Pero bien utilizadas, son muy útiles para la ganancia de flexibilidad. Y dado que puedo hacer contracciones con estiramientos, etcétera, puedo buscar ganancias tanto de flexibilidad como eventualmente de fuerza al mismo tiempo, porque hago contracciones, relajaciones, etcétera. Entonces, tiene aplicaciones muy interesantes. Quizás, y terminando el paréntesis de esto, estas técnicas en sí no se desarrollaron primeramente para el trabajo de flexibilidad, sino fueron más para el trabajo de rehabilitación, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, por un tal Kabat en Estados Unidos, y bueno, y es más que nada fue que empezaron a desarrollarse más para gente que venía de la guerra y mutilados, o sea, más en el ámbito de la fisioterapia y rehabilitación que
propiamente como técnicas de desarrollo de la flexibilidad. Después se fueron incorporando más a la práctica deportiva, etc. Bien, y termino con esta, un poco la idea de decir, si esta es la motoneurona alfa, digamos, es las motoneuronas que activan a los músculos, o sea, a las fibras extrafusales externas, la idea es generar todo lo que pueda, toda la inhibición que pueda, y por eso utilizar todos los reflejos que puedo utilizar, si es la idea, para todo lo que me ayuda a inhibir. Entonces, en la medida que inhibe, puedo estirar más. Si puedo estirar más, puedo impactar más en tejido conectivo. Esa sería un poco la idea. Y no solo a nivel de los reflejos. Si hay otros recursos, por ejemplo, si luz baja, la respiración, una música suave. Hay un montón y que tiene efectos a nivel de sistema nervioso, el tema de la respiración, una música suave, poca luz, utilizar imágenes mentales, etcétera, y más que comprobados efectos en la relajación, todo eso me puede ayudar a bajar el tono de la musculatura, bueno, y eso me va a favorecer el estiramiento. Bien, pensaba que era lo último, pero tengo dos más. Veo, me pasé un poquito, pero bueno, no llego a los 45. Esto, y quizás también lo podemos volver a mencionar, cuando hablamos de elongación y flexibilización, recordamos que con la elongación lo que quiero hacer utilizarlo como un recurso, una entrada en calor o en la vuelta a la calma. No estoy buscando desarrollar la flexibilidad. Esto es para decir, vinculado a lo que vimos, que cuando yo hago un estiramiento y lo mantengo, en el mantenimiento el reflejo del órgano tendinoso de Golgi, o sea, el miotáctico mientras estiro está descargando, paro el estiramiento, sigo estirando, el reflejo miotáctico de tracción empieza a descargar de menos y se empieza a activar Golgi. El Golgi, el reflejo de Golgi, lo que hace es inhibir al músculo. Entonces, si yo estoy haciendo una entrada en calor, no quiero inhibir al músculo, porque eventualmente voy a entrar a un partido de fútbol, de voleibol, lo que fuera, y voy a necesitar estar activo. Entonces, si voy a hacer estiramientos estáticos mantenidos, que eventualmente no necesito ni siquiera hacerlos, quizás puedo hacer otros estiramientos dinámicos, pero si hago estiramientos estáticos mantenidos en una entrada en calor, debo cuidar de no hacerlos, no el tiempo que los mantenga, es poquito, pocos segundos, no puedo llegar a mantener los estiramientos, digamos, 10 segundos. Entonces, los voy a mantener 2, 3, 4 segundos, voy cambiando de posición, pero no mantener los estiramientos. ¿Por qué? Porque si no estoy activando Golgi, el Golgi me inhibe el músculo, cosa que no quiero hacerlo en una entrada en calor. Eventualmente sí en una vuelta a la calma, todavía mejor, porque quizás me ayuda a relajar, etc. Entonces, como concepto es los estiramientos estáticos mantenidos en una entrada en calor tienen que ser de muy corta duración o de corta duración. En cambio, en la vuelta a la calma no hay problema. Y luego, similar, y no nos detenemos a decir ahora detalles, es cuando hago estiramientos en las sesiones de musculación. Con la misma idea, si yo estoy haciendo fuerza y quiero hacer fuerza explosiva y quiero activar, no voy a hacer un estiramiento estático mantenido prolongado durante las pausas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo quiero activar y necesito el músculo activo, músculo estimulado. Y si hago un estiramiento estático mantenido, me va a hacer un efecto inhibidor sobre el músculo que eventualmente quiero utilizar y aumentar el reclutamiento de unidades motoras en la serie que viene. Entonces, en esas cosas tengo que tener en cuenta. Entonces, bueno, habría... Y luego también, si no es lo mismo, si tengo que hacer, por ejemplo, trabajar flexibilidad y al mismo tiempo fuerza en la misma sesión, quizás podría pensar mejor trabajarlo en sesiones diferentes. Bueno, sí, pero si voy 3 veces al gimnasio y es el único tiempo que tenga, eventualmente tengo que trabajar las dos cosas. Bueno, ¿qué trabajo antes, qué trabajo después? Y bueno, ahí dependerá de lo que trabaje. Por decir, y concepto grandote, y lo dejo por acá por el tiempo, es que si yo voy a trabajar fuerza explosiva, necesito estar explosivo, no voy a hacer un trabajo de flexibilización antes, que lo que hace es inhibirme. Eventualmente lo puedo trabajar después, porque después, ok, no hay mucho problema. Pero si estoy haciendo un trabajo de resistencia muscular, donde hay mucha acidez, mucha
no estoy en buenas condiciones después de trabajar la flexibilidad, porque todo, primero que los nociceptores, receptores del dolor, etcétera, por ahí me estoy lastimando y no estoy sintiendo, porque se ven inhibidos, afectados por la acidez, fatiga, etcétera. Entonces después no estaría en buenas condiciones de trabajar un entrenamiento que, no sé, implicó gran fatiga, acumulación de acidez, etcétera. Eventualmente antes no sería, no habría grandes problemas, porque si bien me inhibe un poco el músculo, pero después, como no requiero demasiada explosividad, etcétera, los efectos inhibitorios se van yendo de a poco, y si voy a trabajar resistencia muscular local, etcétera, bueno, no hay grandes problemas trabajar la flexibilidad antes. Entonces, ahí también es, dependiendo qué es lo que vaya a trabajar en la sesión principal de entrenamiento, sería más estratégico, si es que tengo que trabajar flexibilización y alguna otra capacidad en el mismo tiempo, ver si lo coloco antes o lo coloco después, pensando en estas cosas. Bueno, 45 minutos, ya no quiero más. Bueno, siempre tenía otra más, perdón. Es decir, si les interesa el tema, a mí me parece, digo, creo todo el tema de fisiología del ejercicio y entrenamiento me parece muchas cosas muy interesantes. Flexibilidad, entre ellas. Hay en español de un gran amigo, Mario Di Santo, tiene un excelente libro de flexibilidad que se llama Amplitud de Movimiento. Su primera edición fue en 1997 y en 2006 su segunda edición. Mario es excelente, no solamente en flexibilidad, sino en todo lo que hace. Es un excelentísimo profesional y todavía mejor persona. Entonces, bueno, si les interesa el tema particularmente de flexibilidad, este libro es más que recomendable y tiene desarrollo muy interesante de las técnicas de FNP, de facilitación neuromuscular propioceptiva. Entonces, si les interesa, es altamente recomendable. Y si Mario, que en ocasiones varias es argentino, cordobés, viene a Uruguay y tienen opción de hacer algún curso con él, es más que recomendable. Bien, ahora sí, estoy dejando por acá y nos vemos en la próxima, que va a ser ya con cardiovascular. Hasta la próxima. Bueno, perdón. Sí, es para decir, estos son los puntos que vimos y bueno, llegamos ahí al último y ahora sí, gracias, perdón que me fui como siempre más largo de lo pensado y nos vemos en la próxima.